Sáquennos de aquí. Una entrevista de Nikki Eltz a María Sima. Capítulo 12. Sacerdotes y hermanas religiosas. María, durante este medio siglo, ¿cuántos sacerdotes creyeron en su testimonio? Oh, dudo que hayan sido más de un cuarto del total de los sacerdotes que hay, y me refiero a los que creen profundamente. Por supuesto, los sacerdotes modernos no creen una palabra de esto. ¿Por qué cree usted que el porcentaje es tan bajo? Las almas del purgatorio me han dicho que nunca antes en la historia de la Iglesia ésta ha estado en tan mal estado como hoy en día. En todas partes reina el pecado de apostasía, y es a los sacerdotes a quienes se les considerará más responsables de ellos. En lugar de rezar y enseñar la palabra, parece que corren de un lugar a otro, estudiando psicología, oratoria, contabilidad o lo que sea. Aprendiendo cómo acercarse a su público, son ellos los que han de mostrar al pueblo cómo acercarse a Jesús y María a través de la oración, y no tratar de aprender ellos mismos, ajustarse o a estar al día con esta sociedad tan secularizada. Ciertamente se han olvidado de que si ellos y las personas a su cargo rezan, Jesús arreglará todo lo demás para que se acomode cada uno en su sitio. Muéstrame una parroquia en la que se rece de verdad y que las cosas no vayan bien. No podrá. Cuando los sacerdotes dicen que sus experiencias no pueden ser ciertas porque no aparecen en la Biblia, ¿cómo les responde? Dios es muy capaz de permitir cosas que no se encuentran específicamente detalladas en la Biblia, solamente por el hecho de que tu nombre o esta montaña de allí afuera no se encuentre específicamente en la Biblia, no significa que Dios no nos ame infinitamente o no considere tu alma más importante que el universo entero, y no significa que la montaña no esté dentro de sus planes. Por otra parte, muchas prácticas de la Iglesia, como el rosario, la del Sagrado Corazón o el escapulario, fueron manifestadas mediante revelaciones privadas y por lo tanto no se encuentran mencionadas en la Biblia. Jesús mismo nos habló acerca del purgatorio y la Biblia está llena de referencias respecto a la necesidad de rezar por los difuntos. Todo lo que se enseñe en contra o frene el amor entre unos y otros, incluyendo a los que ya han fallecido, no proviene de Dios. Muchas veces hay quien se pregunta por qué tenemos que rezar a María o a los santos cuando podemos ir en primera fase y hablar directamente con Jesús, entre ellos algunos sacerdotes y religiosas. ¿Qué les diría? Dios nos puso a todos aquí para que nos ayudemos unos a otros en esta vida. Y si otras personas con su buen ejemplo pueden enseñarnos algo acerca de las muchas formas de llegar al cielo, ¿por qué no habríamos de aceptar su ayuda? Al dejar a María y a los ángeles de lado, las otras religiones difícilmente han ganado algo. Al contrario, han perdido prácticamente a los mejores intercesores delante del trono de Dios. Quien no escucha a su hermano, ni tampoco lo ayuda, no merece esta vida. Creo que ese ir en primera clase y dirigirse solamente a Jesús encierra un orgullo mal disimulado. Al igual que un niño crece a lo largo de su vida con sus hermanos y hermanas, primos, tíos y tías, así también crece un cristiano, estudiando y recibiendo ayuda de los santos, cuyas vidas están bien documentadas, y de las personas santas que nos rodean. A quienes se atreven a decir que no necesitan a la Santísima Virgen, les pregunto, ¿qué fue lo que les dijo Jesús a Juan y a su madre minutos antes de dar el último suspiro en la cruz? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Nos dejará Jesús ir en primera clase si ignoramos a la madre que lo engendró, lo educó y le enseñó? Desafío a que digan que realmente conocen a Jesús,
si no escuchan esas palabras pronunciadas en el mismo momento en que moriría por cada uno de ellos? Escucharles hablar contra María me duele terriblemente. Imagínense cómo se debe sentir el mismo Jesús. Pero María, ahora, en estos años, se está apareciendo en el mundo entero. Casi parece que en cada rincón de este mundo afligido, y así está guiando a un inmenso número de personas de nuevo hacia su Hijo. ¿Han dicho algo las almas del purgatorio acerca de los sacerdotes de ideas modernas y su papel y comportamiento en público? Sí lo han dicho. Lo que menos les gusta es cuando dejan sus hábitos para mezclarse con el pueblo. Y lo mismo con las religiosas. Al obrar así, se pierde el respeto necesario que deberíamos mostrarles. Han hecho votos para servir a Jesús y no para ser como el resto de las personas. ¿Hay sacerdotes en el purgatorio? ¿Qué les lleva allí con más frecuencia? Sí, claro, hay muchos sacerdotes en el purgatorio. No sabría decirle el porcentaje exacto o la frecuencia de ciertos pecados, pero lo que más rápidamente se me viene a la cabeza son las faltas de obediencia al Santo Padre, faltas de amor hacia la Santa Misa, faltas de amor a la oración y al ayuno, no haber leído el breviario y, repito, la comunión en la mano. Usted probablemente sepa mejor que yo que el tema de dar la comunión en la mano es altamente controvertido. ¿A qué se debe? El problema es que no se han contado la historia completa y deberíamos investigar e informarnos bien. La ley de la Iglesia establece que debe haber algunos reclinatorios para aquellas personas que quieran recibir la Eucaristía de rodillas y en la lengua. Estas fueron palabras del Papa Pablo VI. Así, las parroquias que no los tengan ya no están siendo obedientes. Las almas del purgatorio me han dicho que ningún papa hasta hoy ha apoyado personalmente esta práctica, pero que fue fomentado políticamente por un grupo de cardenales y obispos. Los sacerdotes y obispos más antiguos saben de esto, y la gran mayoría prácticamente no ha informado al pueblo, y por lo tanto son ellos quienes cargan con la mayor responsabilidad. Todos los papas, a su vez, sabían muy bien que dar la comunión en la mano estaba en contra de la veneración del Santísimo Sacramento. Y nuestro Santo Padre actual no distribuye la comunión en la mano a los fieles. Por supuesto, bajo las actuales condiciones, no es pecado para el que comulga recibir al Señor en la mano, pero ruego a los fieles que presenten atención a nuestros papas. Por otro lado, todo este tema ha permitido que se produzcan muchos sacrilegios. Hay que ser conscientes de que hay brujas que pagan mucho dinero para herir a Jesús directamente en las hostias consagradas, que con frecuencia desaparecen secretamente de las iglesias. Debemos dejar de ofrecer a este tipo de personas un acceso tan fácil al Santísimo Sacramento. El asunto es muy serio. Si todos los sacerdotes se encomendaran al Espíritu Santo y rezaran el rosario, entonces ninguno de ellos estaría perdiendo en estos temas. Si los obispos y sacerdotes de mayor edad le preguntaran a los fieles de sus parroquias de más de 40 años, por decir una cantidad, si preferirían recibir la comunión arrodillados, deberían aceptar lo que la inmensa mayoría decidiera hacer, por amor a sus hermanos. Nadie puede decir que hace 2 generaciones se rezaba menos que hoy en día, porque sucede exactamente lo contrario. Y por otro lado, al volver a la humildad y a la oración, los jóvenes aprenderían rápidamente el valor de la posición humilde y penitente delante del Santísimo Sacramento. He visto con mis ojos cómo se ignoraba a personas arrodilladas que querían recibir la comunión simplemente por el hecho de arrodillarse. También he visto a niños el día de su primera comunión a quienes se les indicaba de que se quedaran de pie, aun cuando sus padres y abuelos sufrían por ello. Todas estas cosas son obras de Satanás y me entristecen terriblemente. Y cuando luego
Hay quienes dicen que participarán del amor fraternal comunitario. Digo no, porque cuando el amor fraternal va en contra de la humilde veneración y reverencia que merece el Santísimo Sacramento y el amor divino, entonces esta débil permisividad no proviene de Dios. También recuerdo cuando los obispos alemanes colaboraron para que esto se instaurara sin pasar por el Papa. Fueron los norteamericanos quienes en un principio dijeron que no estarían de acuerdo, porque iba en contra de los deseos del Papa. Pero mire lo que ha ocurrido, y cuántos sacerdotes perdimos porque sus conciencias no les permitían ponerlo en práctica. Muchos. Respecto a dar la comunión en la mano, hace ya un tiempo ocurrió algo interesante en Múnich, mientras me encontraba dando una conferencia. Llegamos a este punto de repente y pude ver que en un pequeño grupo de personas se acaloraba. Había 3 personas tratando de hablar en contra de lo que yo estaba diciendo, y lo hacía todos a la misma vez. Yo en silencio pedí ayuda a Dios. Como el ambiente se estaba volviendo bastante ruidoso y agitado, se levantó de un lateral de la sala una mujer muy elegante, de unos 40 años, con un vestido largo y negro, y con muy buenos modales, pero a la vez con mucha autoridad. Se dirigió a las personas y en 1 minuto o 2 logró que todos se calmaran de nuevo. Yo quedé impresionada por su conocimiento e igualmente impresionada por cómo había logrado tranquilizarnos con tanto amor. Cuando terminó la charla, me dirigí a los organizadores para pedirles hablar con esta mujer, para agradecerle su ayuda. Pensaba que pertenecía al grupo que se me había invitado. Ellos, sin embargo, pensaron que se trataba de una amiga con quien yo había venido. Ambos estábamos equivocados. No la pudimos encontrar e incluso nos acercamos hasta la puerta de entrada preguntando por ella, puesto que la charla solamente había sido con la invitación. Nos dijeron que ninguna mujer de esas características había entrado o dejado la habitación de su puerta y el salón no tenía otras entradas. Se había ido.